Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. En esta noche vamos a mirar una palabra, a recordar la vida de Abraham por encimita. El título del mensaje en esta noche dice: mi tesoro más grande. Yo creo que todos tenemos tesoros en nuestras vidas. Y vamos a recordar cuál era el tesoro más grande de Abraham. Podemos verlo en diferentes escenas. En la primera escena podemos ver que Abraham se casa con una esposa hermosa. Era la mujer más hermosa de ese entonces, ¿no? Podríamos decirlo así, porque cuando Abraham iba a otros lugares, era muy hermosa. Inclusive mintió en uno de esos lugares donde fue, diciendo que ella era su hermana, por miedo, por temor. Pero había un detalle, que su esposa, Sara, ¿era qué? Era estéril, no podía tener hijos. Y en ese entonces ser estéril pues era una maldición, era algo muy mal visto. Empezamos entonces a ver la vida de Abraham, que empezó con problemas, con dificultades en su vida, con dificultades en su matrimonio, pero que aún así él la siguió amando y no la dejó. La segunda escena la podemos ver que ya eran de edad avanzada. ¿Y Dios qué les dijo? Les prometió que iban a tener un hijo. En una situación donde ya uno diría, pero ya a estas alturas de la vida, un hijo en la vejez sería un milagro. En la tercera escena podemos ver la vida de Abraham, que cuando llegó el hijo, después de unos años, ¿Dios qué hizo? Se lo pidió. Tanto que habían empezado a amar a su hijo, a criar a su hijo, tener esa esperanza de que se iba a cumplir esa promesa de Dios, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero ahora parecía que no tenía sentido esa petición de Dios a Abraham, que le pedía su hijo. Y en la cuarta escena podemos ver a Abraham que se disponía a entregar a Isaac a Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Intervino. Y no permitió entonces que Abraham terminara de entregar a su hijo de forma literal, entregárselo al Señor. Y es que en Mateo capítulo 6, versículo 21, nos habla que porque donde está tu tesoro, allí estará también ¿qué? Tu corazón. Vimos, abuelo de pájaro, el resumen de la vida de Abraham y de Sara, ¿cierto? Usted y yo, viendo la vida de Abraham, podríamos decir que el tesoro de Abraham y Sara, ¿cuál sería? Su hijo, Isaac. Era su mayor tesoro, digámoslo así, su hijo. Vemos esa vida que no fue fácil para poder llegar a ese tesoro, para poder llegar a tener ese tesoro. Pasaron muchos años para poder disfrutar, contemplar, tener ese tesoro en su familia, en sus brazos. Muchos años de prueba, muchos años de dificultad, muchos años de humillación, para que en un momento dado determinado, Dios le diga a Abraham y a Sara: entréguenme su tesoro. No sé usted y yo qué hubiéramos hecho en su lugar, pero Abraham podemos ver que la vida de este hombre tenía claro qué era lo que Dios quería. ¿Cuál era el tesoro más grande para Abraham? Y en este versículo, en el contexto de este pasaje, nos está hablando acerca de la riqueza material. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ese es el contexto de este pasaje. Porque dice que no podemos servir a dos señores, ¿cierto? Porque amará más a uno y aborrecerá al otro. No podemos adorar a las riquezas y adorar a Dios. Ese es el contexto de este pasaje. Pero también lo quería enfocar, muchas gracias César, lo que sucede cuando nosotros atesoramos algo en nuestra vida. El punto en este pasaje, en esta noche, está en qué tan dispuestos nosotros estamos a entregar algo que Dios nos esté pidiendo. Y es que podemos ver que aquí el punto no era el sacrificio en sí de Isaac, sino más bien el sacrificio de Abraham en su corazón. A eso le estaba apuntando Dios. Y a eso apunta
en nuestros días, a nuestras vidas, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a sacrificar aquello que nosotros tanto atesoramos? Si lo podemos ver en este contexto de este pasaje, tal vez era una riqueza, tal vez era algo material. O si lo vemos en el contexto de Abraham y de Sara, tal vez sea un hijo, una hija, o un padre, una madre, un esposo, una esposa, algún familiar. El punto es que Dios probó el corazón de Abraham de esta manera, para saber cuál era su mayor tesoro, qué era lo que más atesoraba Abraham. Y no sé si estamos pasando por alguna situación en la que Dios nos esté pidiendo algo o estemos en una prueba, tengamos alguna carencia, algún faltante, tengamos algún problema familiar y que el Señor nos esté diciendo, ¿cuál es tu mayor tesoro? ¿Qué es lo que estás atesorando más en tu vida? Isaac entonces era el tesoro para sus padres. El tema entonces no es si tengo tesoros o no, porque la cuestión es que vamos a tener tesoros. Todos valoramos algo, ¿o no? Yo creo que valoramos a los padres, valoramos al esposo, valoramos a la esposa, valoramos a los hijos, son tesoros que nosotros tenemos. Una casa que se construyó durante años, que se ahorró durante años para poder construirla, ¿es un tesoro o no es un tesoro? Tiene valor incluso emocional. Muchas veces las personas no venden sus posesiones, no por su valor monetario, sino por su valor emocional, sentimental. No, es que esto me lo regaló mi papá. No, es que esta casa la construyó mi papá con sus manos. No, es que este carrito viejito del año 80 y piola, mi papá me lo heredó. Tantas cosas que tienen un valor emocional, pero que son un tesoro. Así que el tema no es si tenemos tesoros o no. El tema es qué tanto valoro yo a Dios en mi vida. ¿Qué lugar tiene Dios en mi corazón? Si tiene un lugar más alto que mis tesoros, o si por el contrario mis tesoros tienen un valor mucho más alto que Dios. Es decir, que frente a cualquier situación en la que yo pueda enfrentarme o vivir, si Dios está por debajo de mis tesoros, siempre va a haber una opción de negarlo, de menospreciarlo o de darle la espalda. Recordaba mientras estudiaba el mensaje de una pareja que tuvo un hijo, el embarazo muy bien, todo muy bien, pero en el momento del parto hubo complicaciones. El niño sobrevivió, pero quedó con problemas. Y hasta el día de hoy tienen que ir al hospital muchas veces de urgencia y el niño mantiene hospitalizado. Una situación muy dura que uno no juzga, porque uno no sabe el dolor de un padre o de una madre, ¿cierto? O tal vez usted sí sabe. Uno no juzga lo que esté pasando en el corazón, pero sí uno puede reflexionar en la actitud que podemos tener ante las situaciones, porque un hijo, ya lo hemos dicho, es un tesoro. Y esta parejita en este caso específico tomaron la decisión de enojarse con Dios, porque es algo que uno no espera, es algo que uno no entiende. Son una pareja que servían al Señor, que amaban al Señor, pero que esta situación les movió el piso. Y que en un momento dado yo pensé, quizás lo único que debían hacer es entregar a su hijo en las manos del Señor y decir, Señor, Él es tu hijo, te lo entregamos en tus manos. Pero no lo hicieron. Todo lo contrario, se aferraron a Él. Y se enojaron con el Señor. Le dieron la espalda de cierta manera al Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es el lugar que tiene Dios en nuestras vidas? El asunto no es que tengamos tesoro, lo repito una vez más. La prueba que pasó a Abraham no era literalmente que muriera Isaac. Porque a veces nos quedamos con esa parte y no vemos o no recordamos cómo terminó el asunto. Que Isaac sobrevivió, porque Abraham tomó la decisión en su corazón de darle prioridad, importancia a Dios en su vida. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros le damos prioridad a Dios en nuestras vidas, nuestros tesoros no van a morir.
Nuestros tesoros no van a desaparecer. Cosa contraria sucede cuando nosotros nos aferramos a esos tesoros y decidimos no soltarlos. Amada iglesia, yo creo que si Abraham no hubiera tomado esa decisión de entregar a Isaac, Isaac hubiera muerto. Ya no hubiera sido por ese sacrificio, tal vez hubiera muerto de una enfermedad, de un accidente, de cualquier cosa. No lo sabemos, ¿cierto? Aquí estamos suponiendo. Pero Dios conoce nuestro corazón y Dios no es un Dios malo, como a veces el enemigo nos lo quiere pintar. Que si yo peco, que si yo me equivoco, entonces Dios es un Dios castigador. No, Él no es así, Él no actúa de esa forma. Dios es intencional con lo que nos pasa en nuestras vidas. Él prueba lo que hay en nuestro corazón. Él prueba cuál es tu actitud cuando vives algo difícil en tu vida. Cuando vives algo que no comprendes, que no entiendes, que se te sale de tus manos. Él prueba cuál es tu actitud hacia Él. Si tú lo tienes en gran estima a Él o si las otras cosas lo sobrepasan. Porque si lo sobrepasan, nuestra actitud va a hacer que lo menospreciemos a Él. Como lo dice en el pasaje. No podemos servir a dos señores. Porque amaremos a uno y menospreciaremos o aborreceremos a otro. Por eso quise mezclar, juntar, combinar, traer a colación esta historia de Abraham con este versículo de donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Porque no podemos servir a dos señores. Y aunque el pasaje, el contexto habla de las riquezas, también sucede en todas las áreas de nuestras vidas. Nuestra acción, cómo reaccionamos, qué tan importante es Dios para nuestras vidas. Porque a veces decimos sí, Dios primero, y tengo muchos conocidos, amigos agregados en las redes sociales que publican que Dios primero, que vamos para adelante con Dios, pero uno mira sus vidas y viven como personas que no conocen a Dios, no le conocen. Viven unas vidas muy alejadas de lo que Dios anhela para nosotros sus hijos. Siguen mintiendo, siguen robando, siguen siendo corruptos, siguen insultando a su hermano, a su familia. Siguen desobedeciendo, siguen siendo rebeldes, tercos, necios, hacen daño a las demás personas y dicen Dios primero. En realidad tienen a Dios como un amuleto, pero no es su mayor tesoro. Dios entonces está pidiendo nuestro corazón, es decir, que Él sea nuestro principal tesoro. Y dice la palabra, hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que le entreguemos nuestro corazón a Él, sin importar las diferentes circunstancias que vivamos. Si tomamos el ejemplo de Abraham, esa vida tan difícil, una vida de humillación, que Sara no podía tener hijos, era una humillación. Ya habían pasado demasiados años. Viene por fin su tesoro, su tesorito, le podemos decir a Isaac, y ahora Dios se lo pide. Eso no tiene ningún sentido para nosotros los seres humanos, pero para Dios sí lo tiene. Y en estos días hablaba con alguien, porque todos tenemos nuestra cruz, ¿cierto? Todos llevamos nuestra cruz. Dice la palabra, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y todos aquí, los que estamos acá, los que están viendo a través de la transmisión, todos tenemos una cruz. Llevamos algunas situaciones. Y estamos pasando por ciertas situaciones, ciertas circunstancias que yo llegué a la conclusión de decir, Señor, gracias porque me estás ayudando a desarrollar tolerancia a la frustración, porque no entiendo definitivamente cómo tú actúas, cómo tú obras. Pero aunque para mí no tenga sentido, comprendo que para ti sí tiene todo el sentido. Y eso me basta. Y me ayudó para tener paz, porque en el primer momento, el primer impacto, uno siente ansiedad, uno siente frustración, dolor, ira, rabia, enojo. Pero ya cuando uno empieza a calmarse y a hablar con el Señor Espíritu Santo habla. Y pudimos llegar a esa conclusión. Yo pude llegar a esa conclusión. Señor, gracias, porque yo no lo necesito comprender todo. Yo necesito obedecer
a tu palabra, obedecer a lo que tú me dices que haga, porque aunque para mí no tenga sentido, yo sé que más adelante quizás me vas a enseñar y me vas a dar la oportunidad de entender por qué estoy pasando esto o por qué están pasando estas situaciones. Porque no es el sacrificio en sí, no es la muerte de Isaac, es el sacrificio que tuvo que hacer Abraham en su corazón. Porque Abraham, antes de decirle a su hijo, mi hijo, camine, vamos a hacer un sacrificio a Dios, coja la madera y nos vamos. Antes de Abraham decirle a su hijo que iban a hacer un sacrificio, ya había sacrificado a Isaac en su corazón. Ya se había propuesto en su corazón entregarle su tesoro a Dios. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Hijo, hija, dame tu corazón. Entrégame ese mayor tesoro, porque en mis manos no va a morir. En las nuestras sí. En las nuestras lo echamos a perder. Pero en las manos de Dios no. Y Dios entonces recompensó la acción y la actitud de Abraham, porque no puso a su hijo Isaac por encima de quien se lo había dado. ¿Sí podemos comprender esa situación que está viviendo Abraham? Abraham no puso por encima a Isaac de Dios. ¿Y qué tal si nosotros reflexionamos y nos preguntamos a nosotros mismos si tal vez Dios nos ha dado una instrucción, nos ha pedido algo y hemos puesto por encima aquello que nos está pidiendo y no hemos hecho caso a Dios y le hemos dicho al Señor, Señor, es que sin esto yo me muero, no, Señor, es que sin esto yo no puedo, no, Dios mío, es que no soy capaz, porque Dios está apuntando quizás a nuestro corazón, a ver cómo está la condición de nuestro corazón. Abraham con sus acciones le dijo a Dios, tú eres mi tesoro más grande. Como lo cantamos ahora, la única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. Y llegamos en un punto, amada iglesia, donde a veces no tenemos razones para vivir. Pero ahí es donde tenemos al Señor que nos dice, yo soy suficiente razón para que tú vivas. A veces cuando sentimos que el mundo se nos viene encima, que todo se nos acumula al mismo tiempo y que decimos definitivamente me quiero morir, la única razón para vivir, ahí es donde vivimos, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que nos puede faltar todo, pero que no nos falte Él. Si Él está con nosotros, tenemos razón para vivir, porque Él es nuestro tesoro más grande. El Padre quiere bendecirnos y darnos libertad, porque a veces vivimos esclavos. Vivimos esclavos a esas cosas materiales o a esas personas que no hemos querido soltar. Vivimos esclavos a un dolor que nos causan las situaciones externas. Cuando Dios nos ha dicho, suéltame eso, suéltalo. Entrégame tu vida y suéltame ya. Suelta aquellas cosas que no has podido organizar con tus propias fuerzas, con tus propias manos. El Padre quiere darnos esa libertad. Dios puede hacerlo todo. Para Él no hay nada imposible. Pero Él muchas veces no actúa o no obra por guardar nuestro corazón. Porque Él quiere darnos esa liberación de vivir en la plenitud que Él quiere que vivamos. Dios no quiere que estemos viviendo esclavos a emociones, esclavos a sentimientos, esclavos a una situación externa. No, Dios quiere darnos esa libertad de depender de Él, de levantarnos cada mañana y decirle, Señor, gracias, porque en esta mañana se ha renovado tu misericordia y dependo de ti, dependo de ti. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué pasa? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. A eso quiere Dios que lleguemos cada uno de nosotros, a tener esa confianza y plenitud en Él. Y quizás haya alguien a quien Dios le esté pidiendo que le entregue su tesoro para que Dios bendiga su vida. Y es necesario que en esta noche le digamos al Señor, yo quiero que tú seas mi mayor tesoro, porque ahí va a estar mi corazón. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos al Señor?
En esta noche le pedimos al Señor que tenga misericordia. Usted sabe cuáles son esas áreas en las que usted necesita esa intervención de Dios. Que usted le diga al Señor, así como Abraham sacrificó, o estaba dispuesto más bien a sacrificar a su hijo, o lo sacrificó en su corazón. Yo quiero sacrificar muchas cosas en mi corazón, Señor. No las quiero tener más en mis manos porque se echan a perder. No quiero confiar más en mis propias fuerzas, no quiero confiar más en mi propia inteligencia, en mi propia capacidad. No quiero vivir más esclavo del temor, de la angustia, de la soledad, que no renuncio a ciertas personas por temor a quedarme solo, quedarme sola. Que no tomo decisiones por temor al que dirán. No tomo decisiones porque ya es muy tarde para mí. Pero Dios te dice que no es tarde. Todos los días el Señor renueva sus misericordias. Y hasta el día de hoy el Señor quiere darnos libertad. Libertad, que se rompan esas cadenas, que se rompan esas ataduras, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta noche, porque tú, Señor, eres el que hace las cosas posibles. Tú eres el que habla a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Señor, ayúdanos por favor a hacer tu voluntad. Ayúdanos a estar alineados con tu perfecta voluntad, con tus planes, con tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Te clamo, Señor, para que te lleves todo dolor en esta noche en el nombre de Jesús. Para que nos des entendimiento de qué forma, Señor, nosotros podemos salir de esas prisiones de las cuales tú ya has abierto la puerta. Que solamente nosotros necesitamos dar los pasos de fe para salir de esas prisiones mentales, emocionales. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche a salir, a tomar decisiones. A no amañarnos, Señor, en esas prisiones, en esas celdas que las hemos acomodado, las hemos amoblado, las hemos renovado y todo, remodelado. Pero que tu plan, Señor, y tu propósito no es que nos quedemos en esas prisiones. Ya has abierto las puertas, Señor. Has roto el velo que nos separaba de ti. Tú ya nos has dado todo para ser libres. Ayúdanos en esta noche, Señor, a tomar esas decisiones, a morir a nosotros mismos, Señor, a vivir en esa plenitud, Señor, esa tranquilidad que tú nos das todos los días, porque tu palabra lo dice, que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no es posible comprender por qué tenemos paz. ¿Por qué nos sentimos tan bien en medio de esta tierra, en medio de tantas situaciones? Pero que esa paz es la que guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que nosotros no nos dañemos, no nos provoquemos dolores, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti todos los días de nuestra vida. Clamo, Señor, para que tú intervengas, como interveniste, Señor, en la vida de Abraham y de Isaac. Interviene, Señor. Necesitamos que tú salves nuestras vidas, nuestras almas, Señor. Salva, por favor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús, hoy estamos dispuestos a entregarte todo lo que tú nos pidas, Señor. Hoy nos proponemos en nuestro corazón, Señor, a entregarte aquel tesoro que nos has pedido. Y te decimos, Señor, que tú seas nuestro más grande tesoro. Porque todo nos puede faltar, todo puede fallar, pero tú nunca nos vas a fallar, Señor amado. Y creemos que tú nos vas a dar la alegría de ver ese tesoro restaurado, Señor, si está dañado. Tú nos vas a dar la alegría de ver ese Isaac con vida, en el nombre de Jesús. Porque te ponemos a ti por encima, Señor. En primer lugar, tú nos vas a dar el privilegio de ver crecer a Isaac, de ver cómo se cumple tus planes en nuestras vidas y en nuestras familias en el nombre de Jesús. Tú conoces cuál es el Isaac de cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Ayúdanos a tener la disposición de entregártelo, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor. Muéstranos cuál es ese Isaac que tú nos has pedido para probar nuestro corazón. Si realmente te amamos, si realmente
te atesoramos como nuestro Dios, o si definitivamente, Señor, amamos más otras cosas que a ti. Porque el primer mandamiento, Señor, lo recordamos en esta noche. El primer mandamiento que tú nos has dado es amarte a ti por sobre todas las cosas. Amarte a ti, Señor, aún sobre nuestras propias vidas, Señor, como lo hicieron los discípulos en la iglesia primitiva que entregaron sus vidas por amor a ti, Señor. En esta noche te clamo para que nos hagas una iglesia, Señor, que está dispuesta a honrarte a ti, a entregarte el primer lugar, que está dispuesta a morir, a entregar su vida literalmente si es necesario, y que si estamos dispuestos a eso, Señor, estamos dispuestos a renunciar a obras de pecado, de maldad, Señor, a obras que no te agradan a ti, Señor, por amor a ti. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias porque tú eres el que transforma, tú eres el que libera, porque tú eres el que hace el convencimiento de pecado, de justicia, de juicio. Tú eres el que hace la obra en nuestros corazones, Señor. Te clamo en este momento para que tú hagas esa obra transformadora en nuestras vidas. Obra, Señor, en nuestro corazón. Transforma nuestra manera de pensar para que sea transformada nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Que te honremos en todo tiempo, en todo momento, y que estemos enfocados, Señor, en hacer la tarea que nos has encomendado, que es ir y hacer discípulos, Señor, servirte a ti con los dones que nos has dado. Por favor, levántanos como una iglesia, Señor, que no se queda ensimismada, preocupada por sus propias necesidades, sino ser una iglesia que busca a los perdidos, que hace discípulos, Señor, porque haciendo esto vendrán las sanidades, vendrán las liberaciones, los milagros, los prodigios, Señor. Creemos, Señor, que tú quieres sanar a tu iglesia, tú quieres sanar a nuestras familias, Señor amado, y recibimos esa sanidad, esa liberación. Y te pedimos ayuda, Señor, para ser esos evangelistas, esos pastores, Señor, a esos maestros que predican tu palabra en todo lugar en donde estemos, Señor. Coloca esa pasión y ese fervor, esa necesidad por predicar tu palabra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, por favor. Señor, que tu iglesia Chipre sea una iglesia apasionada por predicar tu palabra, por llevar el mensaje de las buenas nuevas a cada hogar de la ciudad de Manizales, por predicar el año agradable del Señor, ese regalo de la salvación tan grande, Señor, que no podemos desperdiciar, que no podemos despreciar. Por favor, Señor, ayúdanos. Separados de ti nosotros nada podemos hacer, y también tu palabra dice que contigo todo lo podemos porque tú nos fortaleces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos muchas gracias y confesamos que hay victoria en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.